¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a los videos de Cross. Bienvenidos a la narración parte número 9 del volumen número 13 de Danmachi. Espero que lo disfruten. Vamos a darle y suscríbete. Entonces Ryu se inclinó y puso sus delicados dedos en el cuello de Bell, y sintiendo un pequeño pulso, su corazón volvió a latir en ese pecho hermoso. Bell estaba vivo. La bufanda de Goliat le había permitido a Bell recibir el poderoso golpe sin morir. Incluso con ese poder era casi sensato pensar que era un milagro que su cabeza aún estuviese sujeta a su cuerpo. Ryu apresuró a cantar un hechizo no ágil, usando todas sus pociones que tenía durante su extenuante batalla. No tenía más recurso que utilizar este hechizo. Sentir que este hechizo se extendía para siempre y que su única magia curativa no iba a poder hacer nada, arremetía sobre su pequeño corazón, pero una suave luz brotó y empezó a rodear el cuello de Bell. Esta magia podía curar cosas superficiales y demoraba en surtir efecto, así que ella se apresuró a amarrar la prominente amputación que nuestro Dr. Juggernaut le había causado a el brazo de Bell. Para suerte de Bell y Ryu, Juggernaut se dio cuenta que había más amenazas y atacó primero a los otros aventureros. Entonces se levantó de nuevo de la oscuridad la masacre. Los gritos de ayuda se hacían más fuertes. Ryu soportaba el desasosiego que su corazón emanaba cuando los escuchaba pedir ayuda. Pero antes de que ella pudiera hacer algo, la masacre había acabado. Aparte de Boris y algunos otros que habían corrido, todos los aventureros eran un simple retazo de cadáveres. Ryu no sabía qué hacer y tan solo se balanceó para ir al ataque como un animal demente. Sus ojos azul cielo, que tantas veces habían tenido pesadillas con este momento, se clavaron en el intenso carmesí de los ojos de aquel monstruo, que la miraba con ansias de echarle a la muela, como muchos de por acá. El cruce de golpes estaba cargado de dolorosos recuerdos a los que ella intentó olvidar con un fuerte grito. Gritaba desde sus entrañas para engañar a su miedo, para borrar el pasado y para estimular su cuerpo a la acción. Ella sabía que después de esto volvería a su cruel realidad infundida por el miedo. Boris había estado no tan lejos de ahí buscando la oportunidad para apoyar. Vinieron entonces la oportunidad de atacar con magia, pero sin saber que esto podía ser el peor pasaje de su vida. Lanzaron sus magias y el grito desgarrador de la elfa, que había sido destrozada su arma, no fue escuchado, y al lado de Boris ahora sus compañeros caían carbonizados. Entonces un líquido amarillento empezó a brotar de los pantalones de Boris, y sin tiempo de hacer nada más, la guillotina de sus garras se balancearon sobre Boris, dividiéndolo en dos, desde su cabeza hasta sus mojados pantalones. Entonces su mente, que estaba alucinando del miedo, fue sacada de ahí por la elfa, por ella, que había hecho de todo con tal de que ellos no murieran. La guillotina entonces cayó, ahora sí, pero fue esquivada por pocos centímetros. Juggernaut, que no le interesaba en lo más mínimo quien muriera, descargó su furia en la hermosa elfa. Esas largas y tonificadas piernas ahora eran presa de las puntiagudas agujas de la cola de Juggernaut, que la arrastraron por los aires, y su pierna derecha la había destrozado, cual si fuera una pequeña rama. Entonces, casi desmayándose por su ahora torcida pierna, Ryu se rindió. No pudo lograr su venganza. Había sido derrotada, se sentía humillada. Quería llorar, gritar, patalear. Incluso por un momento, en ese instante, deseó su muerte, diciendo: a pesar de todo, voy a morir como lo hicieron mis hermanas. Por fin podría estar al lado de sus compañeras una vez más. Por fin podría disculparse con ellas. Por fin podría dejar de que la castigaran. Finalmente, ese pecado que la llevó a matarlas, será por fin
libre de la culpa que había escondido en lo más profundo de su corazón. Para Ryu, eso sería una especie de salvación. Sería una especie de ceremonia en la que enterraría su yo cuyo deshonor había sido expuesto. Una sonrisa de resignación curvó sus labios. Una lágrima cayó de uno de sus ojos azul cielo. La escala en su corazón se inclinó del apego a la vida hacia la paz de la muerte. Pero algo captó la atención de Ryu, algo incluso más fuerte que lo que sus sentimientos estaban en ese momento. Vio una hermosa chica con un cabello color turquesa que se arrastraba hasta el herido héroe. Ella tenía su brazo derecho, abrazándolo con gran fuerza. Aquel brazo que aún no había renunciado a su daga, rasgó con sus propios dientes su brazo. La sangre empezó a brotar mientras las luces curativas flotaban alrededor del cuerpo de Bell, mientras poco a poco, con su preciada sangre, Mari le devolvió su brazo a su amado héroe. Las lágrimas de la sirena eran infinitas, solo podía pronunciar su nombre. Con el ahora repuesto brazo del chico, tomó su daga y se rasgó nuevamente una y otra vez, casi como si quisiera que todas esas cortaduras absorbieran el dolor que su amado chico estaba sintiendo. Su sangre corrió en las heridas de Bell, fundiéndose con él en un abrazo lleno de amor, de preocupación y de salvación. Sus palabras susurradas y melancólicas salían tenuemente. Vive, despierta. Y con la más mínima pizca de vida, sintió como su corazón se aceleraba. La daga en su ahora respuesta mano volvió a brillar al sentir la sangre de su poseedor. Entonces miró a esos ojos que le habían dado una nueva oportunidad, esos ojos inundados en lágrimas, y resuelto en lo que tenía que hacer, le dijo: gracias, Mari, pero lo siento, tengo que ir, suscríbete. El chico que ella amaba se levantó como el héroe que era, y aunque su mano se levantó para detenerlo, al instante la retiró, y tan solo le dijo: prométeme, Bell, que no perderás. Mari lloró mientras veía la figura de su amado alejarse una vez más de ella. Ryu había visto todo, y hago un paréntesis aquí. En serio, qué pinche mierda pasa con la Mori, que está el pobre Ryu allá muriéndose, pero batiéndose, te quiero bien, pero de la nada sale una sirena, pechugona, pechos afuera, va con el brazo del héroe, se lo pega con la sangre, lo mira con cara enamorada, y ahora sí vamos a dar para o sea, no mames. Cierro paréntesis. Ahora Bell era un proyectil que, arrojado con todo su poder, atacó al monstruo, que inmóvil, antes de acabar con la elfa, se percató de su presencia, contraatacando para poder hallarse con su propia medicina. Antes de haber sorprendido, ahora él era el que estaba siendo sorprendido por la defensa del brazo del chico, que era la bufanda de Goliat. Tras el ataque del monstruo, Bell atacó directamente el pecho de Juggernaut, enterrando su daga. Entonces se dio cuenta que este monstruo no tenía piedra mágica. Los dos sorprendidos combatientes empezaron su última batalla. Un destello blanco empezó a moverse mientras el monstruo de ojos carmesí retrocedía. Era su oportunidad de quitarle su gran ventaja. Bell atacó con fuerza la rodilla derecha del monstruo, que de inmediato flaqueó, desprendiéndose. Le había devuelto el favor. El destello de ataques uno contra otro cortaba la respiración de las únicas dos observadoras, Mari y Ryu. Cada segundo que pasaba, Bell sufría más y más daños. Comparándose con el Juggernaut, todo sobre Bell era inferior. En el pasado, sin importar cuánto más alto había sido su nivel de su oponente, Bell siempre había tenido una cierta ventaja en términos de velocidad y agilidad, pero ahora, incluso esas ventajas se habían ido. Sin embargo, no se rindió ante este análisis sin esperanza. En cambio, su corazón gritó sin cesar. Su brazo izquierdo bien podría estar gritando a gritos de muerte. Dentro de la bufanda de Goliat, su brazo había sido pulverizado por la fuerza de los repetidos ataques de garras que habían sido desviados. Dolor era la única sensación que le quedaba.
la sangre chapoteando ruidosamente dentro de su envoltura. Sin embargo, Bell sabía que en el momento que dejara de desviar las garras estaría acabado. Bell recordó su potencial de héroe, el hipócrita héroe que quería salvar a todos. Por el bien de todos, debía matar a este ser. Mientras los dos grandes combatientes se destrozaban a gran velocidad, Bell solo podía reforzar su espíritu de lucha y de héroe hipócrita, diciéndose que él debía salvarla. Para eso había bajado, para eso estaba acá. Ryu solo podía ver a su héroe enfrentándose a lo que causaba tanto miedo en ese corazón hermoso de Elfa. Empezó entonces a calentarse estas dos hermosas y delicadas sensaciones en su pecho, sintiéndose que algo que nunca antes había sentido. Por primera vez comprendió por qué Bell le gustaba tanto esas historias de héroes. Por primera vez la elfa vio cómo se veían los nobles héroes cuando desafiaban la desesperación misma. El espíritu de lucha de Bell, reforzado por su hipocresía y sus ganas de salvar a su elfa, hicieron que el monstruo, el gran Juggernaut, sintiera pánico y huyera de la batalla. Pero Bell dijo: no, culito, de aquí no se va. Esto no se acaba así. Estaba esperando ese momento y soltó 17 riendazos de Fireball. La bestia se sorprendió de lo irregular del ataque, de lo suicida del ataque. Usó su habilidad del peto que lo cubría y reflejó la magia. Entonces Bell, sonriendo, recibió 17 fireballazos. Algunos lo lastimaron con ferocidad, pero esto era todo parte del plan. Era un todo nada. Apuntó a su daga uno de estos fireballazos y cargó dentro de ella su magia. El tiempo se congeló para el Juggernaut mientras miraba la furiosa daga Estia envuelta en una armadura de llamas. Ahora sí llegó la hora, pensó Juggernaut. Juggernaut no sabía qué hacer, si reflejar la magia o era un ataque directo. Su instinto le gritaba que huyera, que se fuera por patas de ahí. Saltó lo más rápido que pudo, pero Bell, tomando la bufanda de Goliath enredada en su brazo y como un látigo enredó la cola del Juggernaut. Bell jaló con todo lo que su demolido brazo izquierdo podía ofrecerle. El Juggernaut, sin nada más que hacer, aterrizó forzosamente y entendió lo que sentía ahora. Era miedo. Entonces Bell, quien había cargado 9 segundos el legendario madrazo reventar que alguna vez ya había utilizado, cargó 9 segundos. Las atronadoras llamas se tragaron entonces las enormes garras que parecían colmillos. Una llamarada extinguió la destellante luz violácea. Murió, pensamos todos. El Juggernaut se fue a la verga. Pero no, solo fue el brazo derecho del Juggernaut, el que ahora había sido destruido hasta volverse cenizas. Por primera vez, el gran Juggernaut se estremeció de dolor. Bell alistó con sus pocas fuerzas que le tenía de nuevo para ir a la batalla. Pero entonces, suscríbete. Y listo, chicos, espero que les haya gustado esta narración, esta parte número 9, ya queda una diminuta. Y también les recuerdo que los que quieran tener las novelas fáciles, rápidas, descargables, sin ninguna publicidad en Danmachi esp.blogspot, que es un blog que estoy sacando, ahí pueden encontrar los links para que lo puedan descargar. Ahora sí, chicos, me despido y nos vemos en la siguiente oportunidad. Bye bye.